La Asociación Nacional de Estudiantes de Derecho les brinda la bienvenida a esta tarde de hoy. Mi nombre es Amabex Hernández Camacho, soy el presidente de la asociación y de parte de nuestra directiva les damos la bienvenida. Pues hoy tenemos una tarde bien especial porque hoy estamos celebrando el segundo conversatorio de impericia médica. El año pasado, a tono de experimento, el profesor Caro y la Asociación Nacional de Estudiantes de Derecho nos reunimos y decidimos crear este tipo de eventos para brindarle a los estudiantes de Derecho y a la comunidad estudiantil en general, de cualquier tipo de nomenclatura, que tuvieran la oportunidad de tener este tipo de foro para escuchar temas relevantes a lo que nos compete dentro del país en estos días. Quisiéramos darle la bienvenida a la doctora Evelyn Carrero, que también es abogada, a la doctora Isis Ramos, que es estudiante también de Derecho aquí en la universidad, al doctor Héctor Miranda, también abogado, al licenciado José Velázquez, y esto es parte de nuestra relación como nosotros en la Asociación de Estudiantes de Derecho somos el brazo estudiantil del Colegio de Abogados, pues tenemos la oportunidad de poder crear este tipo de vínculos y le debemos esta actividad de hoy a la Comisión de Salud y Responsabilidad Médico-Hospitalaria del Colegio de Abogados de Puerto Rico. Así que hoy tenemos un panel lleno de gente, tenemos la crema de la crema aquí. Así que les dejamos al profesor Caro para que les dé la introducción y espero que disfruten y tengan una buena velada. Muy buenos días. Muy buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Ariel Caro Pérez, profesor de esta facultad, y también me honro en presidir la Comisión de Salud y Responsabilidad Médico Hospitalaria del Colegio de Abogados. Quiero agradecer a la ANET por esta magnífica oportunidad, es el segundo año que lo hacemos, también bajo el liderato del compañero Hernández Camacho, a quien le agradezco pues toda la gentileza de unirnos. Yo creo que el compañero tiene razón, tenemos la crema de la crema, además de unas excelentes cualificaciones, y voy a empezar a hablar un poco sobre ello con los compañeros. Ciertamente son unos recursos que han estado toda una vida trabajando con este tema de la impericia médica. En primer orden, y simplemente aleatoriamente a mi mano izquierda inmediatamente, está el doctor Héctor Miranda. El doctor Héctor Miranda es neurólogo, catedrático en la Facultad de Medicina, además es abogado, tuve el honor de que fuera mi discípulo en el curso de impericia médica, y es uno de los miembros de la comisión. Le sigue la doctora Isis Ramos, que es estudiante de Derecho, termina ahora, ¿no? El año que viene, está a punto de terminar. También tuve el privilegio de que fuera mi estudiante en el curso de impericia médica, la doctora, una especialista en emergencias médicas. Él sigue la catedrática, abogada y anestesióloga, la doctora Evelyn Carrero, catedrática del recinto de ciencias médicas con una especialidad en anestesiología y también es abogada. Y por último, y no menos importante, el querido amigo, el licenciado José Fernando Velázquez. El licenciado José Fernando Velázquez es un prestigioso abogado litigante en el área de impericia médica. A muchos años es el autor del único texto que se ha escrito sobre la crisis de impericia médica en Puerto Rico, así como de otros artículos relacionados con el tema, con una vastísima experiencia en la litigación. Y este es su servidor, que ha trabajado un poquito de tiempo en estos temas y que me honro en impartir este curso en la clase. Hablando con el compañero Hernández Camacho, que vamos a hablar este año, ¿no? Sobre impericia médica podemos hablar muchísimo y podemos hablar todos los años muchas cosas. Pero analizamos y hay dos aspectos importantes que yo creo que debemos dialogar. En primero, Puerto Rico fue azotado por un huracán con efectos catastróficos sobre el país que produjo una serie de daños, una serie de situaciones terribles no experimentadas en los últimos 100 años. Sin duda, entre las cosas que afectó es la medicina, ¿no? La práctica médica, que como muchas de las cosas que ocurrieron en sociedad tuvieron que
trabajarse dentro de un contexto de crisis, como fue lo que ocurrió tras el huracán. Además, en nuestra comisión, hablando con los compañeros, nos ha preocupado muchísimo la tendencia del Estado de legislar para ir concediendo inmunidad en los temas de impericia médica, ya sea inmunidad en su vertiente de ausencia de responsabilidad o la inmunidad en su vertiente de las limitaciones de compensaciones del Estado, ¿no? Los límites de 75.000 hasta un máximo de 150.000. Nosotros podemos estar hablando semanas sobre los debates legislativos sobre este particular. Sin embargo, vamos a concentrarnos en unos temas que yo a modo de introducción voy a plantear y elaboraré unas tesis para que los compañeros procedan a discutirlo. El orden del análisis va a ser, luego de nuestra presentación, la doctora Isis Ramos tomará la palabra para presentar sus experiencias en torno a la práctica médica durante estos periodos, seguido por el doctor Miranda y la doctora Carrero, y finalizamos con un análisis final legal del compañero Velázquez. El hecho de que hayamos dividido esto de algún modo ordenado, pues los abogados tratamos de no ser tan ordenados, los médicos son mucho más ordenados, ¿no? Pero el tema de esto es el propósito de esto es una conversatorio, así que invito a los compañeros a que en el proceso pues interactúen para que haya una conversación de modo tal que el tema pueda fluir. Y a lo último pues tendremos un periodo de preguntas y respuestas para cada uno de ustedes sobre el tema. Dicho eso y establecido las reglas de juego, no pierdo más el tiempo. Como ustedes saben, los abogados y estudiantes de Derecho, el artículo 1802 es la fuente de ley sobre la responsabilidad civil extracontractual. El Tribunal Supremo ha resuelto, aunque en la práctica muchas veces no sea así, que la conducta es tan amplia como, la negligencia es tan amplia como la conducta humana. No obstante, en los temas de impericia médica, todos sabemos, lo que hemos estudiado este tema, es que desde el caso de Oliveras versus Abreu, la realidad es que la responsabilidad por impericia médica no es tan amplia como la conducta humana. La responsabilidad por impericia médica es cuando hay una desviación de la norma médica de atención mínima médica exigible o el Standard of Medical Care. Así que el Tribunal Supremo ha, mediante sus decisiones, tenido la amplia oportunidad de ir elaborando una doctrina que en esencia establece un estándar bastante riguroso para los reclamantes poder reclamar compensaciones por actos de impericia médica. Entre ellos, la presunción de corrección. Presunción de corrección que no fue legislada, que incluso el juez Negrón García siempre disintió sobre la improcedencia en nuestra jurisdicción sobre esa presunción de corrección, pero existe. Existe y está claramente establecida en nuestro ordenamiento. No obstante, siendo la impericia médica una de las causas de acción al amparo del 1802 y habiendo establecido el Tribunal Supremo desde el caso de Martínez versus el doctor Droz, la política pública del Estado de facilitar el acceso a los tribunales a las víctimas de impericia médica, a pesar de esa alta estima como política pública, eso choca con el concepto de inmunidad. Porque la inmunidad es ausencia de responsabilidad. No todos sabemos la teoría de la inmunidad del Estado. El rey no hacía nada malo, por lo tanto nunca podía ser demandado, pero el rey era un hijo directo de Dios, pero terminaron decapitados en la Revolución Francesa, por lo tanto ya eso es una doctrina superada, ¿no? En nuestro sistema democrático, obviamente, el acceso a los tribunales es parte del ejercicio de las libertades. Por lo tanto, negarle a los pacientes ese acceso a los tribunales es una acción contraria a derecho o contraria a los principios básicos de libertad que en un sistema como el nuestro se deben garantizar. Pero nuestra Constitución dice más. Nuestra Constitución dice
que las personas tienen el derecho constitucional a la reparación de agravios. Así que siendo eso una norma de carácter constitucional, hay que evaluar las concesiones de inmunidad como excepciones a la regla general. Así que la inmunidad, que no hay duda de que el Estado tiene facultad para extender la inmunidad a un grupo que quiera proteger, debe ser la excepción y no la norma. Sin embargo, históricamente ha habido una proliferación de reconocimiento de inmunidad. El Tribunal Supremo recientemente, en el año 2017, en una opinión de la honorable jueza Anabel Rodríguez Rodríguez, distingue los conceptos de limitación de Estado, de los límites del Estado para los fines de la compensación, 75.000 hasta un máximo de 150.000 por ocurrencia, y el concepto de inmunidad. Y reitera la doctrina firmemente establecida de que la inmunidad es ausencia de responsabilidad. Así que no importa el desenlace del acto de impericia médico hospitalario, que puede ser catastrófico, como ocurre y como hablarán los compañeros en el día de hoy, la realidad es que si hay inmunidad, pues no va a haber el derecho a esa reparación de agravios. Pero el Estado se ha encargado, a pesar de que renunció parcialmente a la inmunidad del Estado, le ha reconocido inmunidad a los jueces, inmunidad a los registradores, inmunidad a los fiscales, la inmunidad familiar, y históricamente se ha querido establecer la inmunidad a aquellos componentes dentro del servicio médico donde se le ha reconocido la inmunidad. Por ejemplo, los residentes son inmunes. Y así el Tribunal Supremo, y a través de la legislación, el Estado ha incluido múltiples funcionarios donde son inmunes. Por ejemplo, aquellos profesionales de la medicina que son empleados de instituciones públicas son inmunes. Aquellos que están asociados a la docencia, y nos parece a nuestro juicio muy personal que aquellos que estén asociados a la docencia deben ser protegidos porque hay un valor superior que es el valor de la docencia. Está en controversia si debe ser una inmunidad absoluta o debe ser los límites del Estado, pero eso lo dejamos sobre el tapete. Y diariamente, o mejor dicho, cada cuatrenio hay la presentación de proyectos para reconocer inmunidad. Por ejemplo, luego del embate del huracán María, se presentó un proyecto de ley para darle inmunidad a todos los médicos que vengan del extranjero a ayudar a las víctimas durante ese periodo. El articulado no decía cuándo acababa la emergencia. Conociendo yo a mi querido país, la emergencia puede durar 10 años. Por lo tanto, habría inmunidad por 10 años. Interesantemente, a los médicos extranjeros, no a los médicos de aquí, creando una clasificación sospechosa por extranjería. Digo, lo someto a los expertos en derecho constitucional. El proyecto PDS 810 es un proyecto en el cual nuestra comisión acaba de preparar un escrito para someterlo a la Asamblea Legislativa, oponiéndonos a ese proyecto. Le extiende la inmunidad a los médicos que laboren en el centro de cáncer. Entonces, lo interesante es que es todo un historial, o toda una exposición de motivos que obviamente te parte el alma. Pero, en el texto, cuando realmente la protección debe ser para aquellos que ejerzan una función docente, el lenguaje es tan amplio y tan ambiguo que permite a todo aquel que tenga algún tipo de relación contractual, laboral o de cualquier índole con el centro de cáncer que también tenga inmunidad. El otro proyecto que tenemos ante la consideración es el 737, donde se pretende, el proyecto del Senado 737, donde se pretende reformar la docencia médica, y aquí tenemos dos catedráticos de medicina que nos pueden hablar sobre esto, el doctor Miranda y la doctora Carrero, donde se va a reformar todo esto y entonces a cambio se le va a extender inmunidad a los médicos que tengan alguna relación. En el artículo 2 de ese proyecto de ley, la primera oración da la impresión que la inmunidad le es concedida a todo aquel que labore para una institución.
incluyendo los que tengan privilegios, los médicos que tengan privilegios. Es decir, aquellos médicos que la institución, que es académica, pero no deja de ser una institución médica, le haya concedido el permiso para ejercer la medicina. Eso, la diferencia a eso, a cualquier médico que tenga privilegio en cualquier hospital privado, es sencillamente ninguna. Dicho esto, ¿debe el Estado incurrir en esa práctica recurrente de extender la inmunidad a todos los componentes? Esa es la interrogante que debemos dialogar junto al tema de la crisis. Y yo me pregunto, ¿debería tener inmunidad aquel notario público que autorizó las escrituras de un complejo de vivienda público, 200 viviendas de carácter social para darle vivienda a la gente que hace falta en este país, vivienda pública, que por su negligencia e impericia notarial autorizó 200 escrituras mal y se quedaron 200 personas sin vivienda? Eso es impericia legal, eso es impericia notarial. Debería tener inmunidad absoluta el ingeniero que diseñó esas mismas viviendas y que al primer aguacero se cayeron los dos edificios y murieron 150 personas por negligencia e impericia en su ingeniería. Debería tener inmunidad absoluta el arquitecto que por su impericia en la ciencia de la arquitectura no hizo los estudios de suelos adecuados y se derrumbó el Empire State Building y murieron 20,000 personas. Debería tener inmunidad absoluta el CPA que, apartándose de la mejor práctica de la contabilidad pública, no auditó la deuda del Estado y estamos en la quiebra en que estamos. Sometido, compañeros. Dejo a la compañera Isis Ramos con el tema que nos ocupa. Buenas tardes, compañeros y compañeras. El profesor aquí Caro me pidió de que hablara de la experiencia del huracán María, ¿verdad?, en la sala de emergencia de nuestro país. A mí, no sé si decir desgraciadamente, me tocó trabajar casi toda la temporada de Irma y María en la sala de emergencia. María no solamente fue una catástrofe en Puerto Rico física y económica, sino fue una catástrofe emocional y de la salud. Nosotros trabajamos básicamente como en los tiempos de antes, sin agua, sin luz, sin ningún tipo de casi material en las salas de emergencia, con una restricción total de la entrada de los pacientes a la sala de emergencia. Y usted se imagina en Puerto Rico que hasta por un catarro se va a sala de emergencia, tener gente restringiendo la entrada a la sala de emergencia porque no teníamos los recursos para tener toda esa gente en la sala de emergencia. En el caso de la inmunidad, a los médicos que iban a la periferia, conjunto a los médicos extranjeros que venían voluntarios, sí se les extendía la inmunidad como si fueran empleados de gobierno. ¿Qué pasa? Que eso era una navaja de doble filo, ir a las zonas, ¿verdad?, de las casas, ir a las zonas donde están más remotas, porque qué tipo de tratamiento, de seguimiento tú le podías dar a ese paciente, a menos que tú no llevaras medicina, a menos que tú no le dieras el tratamiento y le pudieras dar seguimiento, ¿qué más tú podías hacer con ese paciente? Porque si tú le dabas una receta no la podían comprar, ¿ves? Si tú le dabas un tratamiento no le podías dar el seguimiento. Si tú tenías una persona con una herida, podías limpiarla, podías desinfectarla, pero después ¿quién le daba el seguimiento? Entonces, la inmunidad era una navaja de doble filo. En cuanto a muchas cosas que la mayoría de nosotros escuchamos por televisión, la mayoría eran mal documentadas y mal informadas. El caso que más a mí me llamó la atención fue el barco que trajeron de Estados Unidos. Verdaderamente el barco no hizo prácticamente ninguna ayuda a la salud en Puerto Rico. No hubo coordinación en ningún momento. Ningún hospital de Puerto Rico sabía cómo funcionaba el barco ni qué servicios daba. Se movía sin decir qué zona iba en todo Puerto Rico. No había forma fácil de acceder al barco.
Siempre decían que podías tener operaciones, partos, que se podía hospitalizar pacientes allí y eso no era así. Eran pacientes que no eran críticos, básicamente eran pacientes que, por ejemplo, de traqueostomía, asmáticos, paciente dependiente de oxígeno, que pudiera ser un paciente, como nosotros decimos, well baby, que pudieran utilizar las facilidades del barco. Pero en realidad a Puerto Rico no le hacía falta más gente, la gente estaba aquí dispuesta a trabajar, lo que nosotros necesitábamos era organización, equipo y que el gobierno nos ayudara porque no teníamos los recursos para ayudarlo. No sé si el profesor Caro quiere saber algo más. Sí, tengo dos interrogantes o dos preguntas o dos comentarios. Con respecto al tratamiento que se daba en el barco, refiriéndose al barco, era un barco de la Cruz Roja, ¿no? Sí. ¿O era del ejército? Era del Army, ¿no? Del ejército. ¿Podían los pacientes ir directamente a procurar servicios de salud en ese barco o era canalizado a través de... Canalizado a través de un hospital. A través de un hospital. Y si el hospital evidentemente estaba trabajando con recursos muy mínimos, trabajando con emergencia, sin luz, sin planta, pues el proceso de coordinación supongo que iba a ser difícil también para esos fines. Era bien difícil. Por ejemplo, el caso de nosotros, el hospital, por así decirlo de manera sencilla, los militares cogieron nuestra sala de emergencia. Los militares estaban dentro de la sala de emergencia, imagínense como si estuviésemos en Irak o en Colombia, gente con metralleta dentro de la sala de emergencia y tú decías, aquí no hay una pelea, lo que necesitamos es salud, necesitamos equipo, necesitamos aire y luz. Pero ellos lo que hicieron fue ofrecer seguridad, abrir como una especie de casa con aire acondicionado, eso también lo abrieron en el Centro Médico de Río Piedras. Que pasaban ahí los pacientes más complicados, porque al estar el hospital sin ningún tipo de luz ni aire, los pacientes de intensivo tenían fiebres mayores de 40 y era bien difícil porque tú no tenías ni supositorios para bajar la temperatura, ni pastillas, ni hielo, ni nada. O sea, y la ayuda como tal, yo entiendo que fue más material. Y usted que trabajaba en sala de emergencia, que es su especialidad, supongo que la decisión médica de hospitalizar un paciente había que tomar otras consideraciones, no necesariamente médicas, sino a la luz de las circunstancias de este evento catastrófico en términos de decidir si ese paciente lo puedo hospitalizar, en condiciones normales lo puedo hospitalizar, pero ahora no lo puedo hospitalizar porque no tengo los recursos, no hay las camas, no hay las facilidades, no hay electricidad. Ese tipo de situaciones ocurrían. O sea, no todo el mundo podía estar en el hospital. Tenía que ser una situación sumamente crítica, de vida o muerte, y que pudiéramos ofrecerle algo en el hospital, aunque sea a ese paciente. Pasó mucho, el problema que tuvimos mucho fue con pacientes de diálisis en la zona de Lares, Arecibo, porque las clínicas de diálisis no estaban preparadas para el evento. Los generadores no estaban disponibles y un montón de pacientes de diálisis se quedaron sin su diálisis. Entonces tuvimos que abrir el centro de diálisis del hospital de una manera que entraban por sala de emergencia, pero los pasábamos directos a diálisis para poderles ofrecer el servicio. O sea, se podrá imaginar la lista de gente para dializarse allí, se dializaban hasta por la noche. Wow. Le pregunto a la doctora y también a la doctora Carrero y al doctor Miranda, el tema del consentimiento informado en estos momentos de crisis, como una crisis de un evento catastrófico. Evidentemente se ve afectado la información que se le da al paciente para cumplir con las normas de consentimiento informado, precisamente también por esta situación de emergencia. Bueno, se ve afectado porque las mismas condiciones que yo tengo trabajando regularmente en un hospital no son las mismas que yo tengo ahora. Por ejemplo, yo puedo coser una herida de un machete, como diríamos en el campo, de una manera estéril, de una manera organizada, con un buen equipo, cuando hay luz y hay agua. Pero ahora era sin luz, sin agua, todo el mundo sudando,
no hay forma no hay tetanotoxoide, no hay un montón de medicamentos que ofrecerle. O sea que cambia la manera, ¿verdad?, de que nosotros le vamos a explicar a la paciente las posibles complicaciones que va a tener. Por ejemplo, hubo mucha gente que tenía heridas en mano. La herida en mano casi siempre se transfiere al Centro Médico Río Piedra, pero en este caso, ¿verdad?, en particular, nosotros reparábamos la herida y lo orientábamos, ¿verdad?, de que tenía que tener un cuidado extremo y de cómo era lo que se suponía que en un ambiente normal se suponía que se hiciera, que él estuviera consciente que era la complicación del ambiente y del evento que estábamos teniendo, y que entonces posteriormente había que referirlo a un cirujano de mano. Le pregunto al compañero Miranda. Aquí hubo un problema, perdóname. Sí, aquí hubo un problema en el disloque de lo que es el sistema de salud de nosotros. Por muchos años el sistema de salud de nosotros ha sido un sistema piramidal, donde ya sea a nivel público o a nivel privado, está lo que nosotros llamamos los hospitales de primera línea, luego hay unos hospitales de segunda línea y finalmente está lo terciario y supraterciario, que es el centro médico y los hospitales asociados. Y ustedes lo ven, lo han visto históricamente, el hospital X usualmente tiene un nivel de capacidad para manejar los pacientes para una serie de condiciones, y una vez esa condición se agrava, se envía a un hospital con mucho más especialidad, y finalmente, pues, si no se puede trabajar en un hospital, terminamos en centro médico y sus hospitales aliados. Durante la tormenta y la crisis, ese sistema se dislocó por completo. ¿Por qué? Porque los centros terciarios no estaban preparados para recibir. Todos ustedes oyeron la noticia, Centro Médico está sin luz. Y obviamente, cuando decimos centro médico, no estamos hablando de un hospital. Allí hay como 10 hospitales en ese lugar, cada uno de ellos hace una labor diferente, pero todo el sistema está concentrado en un mismo punto. Y no hubo manera de que ese sistema estuviese establecido, estuviese funcional, hasta por 2 meses, prácticamente después de la tormenta. Lo que creó un disloque total. Los hospitales primarios tenían que manejar todo lo que les llegaba, y no había la opción que muchas veces hay de que si no puedo resolver, lo monto en una ambulancia y lo envío a centro médico. ¿A centro médico a qué? El espacio estaba limitado, hubo que abrir espacios temporeros, que el Ejército de los Estados Unidos los creó. Se suspendieron todas las cirugías electivas, se suspendió todas las visitas médicas a todos los pacientes en unas clínicas que son inmensas. Todo el paciente que está aquí bajo reforma, prácticamente todos los endocrinólogos están en centro médico. Prácticamente todos los cardiólogos, sus especialistas en fibrilación y ese tipo de cosas, están en centro médico. Todas esas visitas se suspendieron. Todos esos pacientes se quedaron sin cuidado. Lo que creó un sistema que se cayó por completo. El problema no, obviamente durante la emergencia es bien grave y todo el mundo lo puede entender. Y todo el mundo dice, bueno, estamos en una emergencia, pues, como dice la doctora, antes curábamos el machetazo con mucha asepsia, hoy lo cosemos y después que breguemos. El problema resultó después, cuando separaron todos esos servicios, y ahora todos esos pacientes estaban bajo unas condiciones de salud que no eran las óptimas, que no eran donde los queríamos tener. Y ahora llevamos meses tratando de restablecer todos esos pacientes al nivel en que estaban. Y hay unos pacientes que ustedes lo han oído. ¿Cuánta gente se murió en la tormenta? Esa es una pregunta que ha estado en question mark. ¿Fue la gente que se llevó el viento? ¿Fue la gente que se ahogaron? ¿O fue la gente que no le dimos servicio? Y ahora sus enfermedades crónicas crearon un problema que les causó la muerte. ¿O son la gente que sobrevivieron los primeros 5 meses, pero su diabetes se descontroló de tal manera que se están muriendo ahora? ¿O son la gente que se dio un golpe en la cabeza y nunca lo chequeamos bien porque la capacidad que tenía el sistema neurológico del país estaba limitada y sencillamente hoy descubrimos que usted tenía un subdural ahí, se está muriendo poco a poco o se murió de eso? Así que realmente el problema no fue solo un problema inmediato, es un problema que trasciende y ahora nos enfrentamos a varias situaciones. ¿Quiénes van a ser los médicos que van a ver esos pacientes? ¿Serán responsables esos médicos hoy de lo que pasó allá? Y van a tener que trabajar no en las condiciones ideales de que ese paciente llegaba 5 días después, 6 días después, ahora llegó 6 meses después. Todas esas cosas están permeando sobre el sistema de salud que nosotros conocemos y cómo lo conocemos. Así que la cosa no es tan fácil a nivel legal, porque cuando empiecen a surgir todos estos casos, de los 10 o 12 que se murieron con María, a los probables 100 o 200, que probablemente hay una comisión que vino desde Washington, ¿verdad? Desde la Universidad de Washington,
vea todas esas muertes asociadas y nos devuelva un número más grande, serán liable los sistemas, serán liable los médicos, serán liable los hospitales que hicieron lo mejor que podían con lo que tenían, pero sencillamente no era el Estado o no era la norma que se ha creado en los tribunales del país. O sea, hay una serie de preguntas, hay una serie de incógnitas que todavía no las estamos viendo. Que yo te lo voy a contestar. Contéstame. Cuando termine Cuando haga el Ok. Yo creo que independientemente de la política, yo creo que ningún gobierno se ha imaginado un plan de acción en una catástrofe como esta, pero sobre todo en el área de las comunicaciones. Cada hospital era como una isla, o sea, no se podía comunicar con nadie. La forma en que yo me pude comunicar con Centro Médico fue vía radio, porque se me ocurrió y cogí mi guagua y fui a emergencias estatal a hacer el traslado de 5 pacientes que necesitaban los servicios, no podían ir a otro sitio, ya yo no tenía más nada que ofrecerles. Y yo fui a la policía estatal, había más de 10 personas sin hacer nada, 2 unidades, no se movían, otros servicios de emergencia, o sea, nadie sabía qué hacer en este problema. No había ni un runner, lo que nosotros llamamos un runner, alguien que pudiera llevar información de un lado hacia otro. Era o tú montarte la ambulancia y llegar de paracaídas, o como yo hice también, una vez fui a Centro Médico a llevar un paciente malo, le pedí PON para ir al hospital de Pavía, de Santurce, a ver si había posibilidad de un traslado. Eso era lo que nosotros podíamos hacer y que Dios nos acompañara. De la exposición de la doctora Ramos y el doctor Miranda, puedo colegir 2 aspectos importantes. Uno, evidentemente hay un acto catastrófico, un acto de Dios, un caso fortuito, que es una defensa en los casos de responsabilidad civil. Y el segundo aspecto es la secuela sobre la salud y su relación de los médicos que van a intervenir en el tratamiento posterior. Le pregunto a la doctora Carrero, además de que nos hable de su experiencia, ¿cuál sería su análisis sobre esos 2 aspectos? No, la posibilidad de que en estas circunstancias aplique la defensa de casos fortuitos. Y en segundo lugar, ¿cómo sería el tratamiento no solo de una posible responsabilidad vis a vis el caso fortuito en los eventos, durante los eventos catastróficos, sino la posible responsabilidad posterior, en el tratamiento posterior, que es el tema que trae el doctor Miranda? Yo trabajo en el Centro Médico más de 30 años, así que pues tuve no sé, creo que es una suerte, porque vivir esto hace a uno madurar aceleradamente. Así que yo estuve ahí de primera línea en sala de operaciones. Centro Médico, contrario a todos los informes periodísticos, estaba totalmente colapsado. Las plantas eléctricas no entraron. La cisterna que teníamos con miles y miles de galones, el tubo de salida tuvo una obstrucción y no teníamos agua. Quiere decir que todos los inodoros no funcionaban, los cirujanos no tenían dónde lavarse las manos, los ascensores no funcionaban, así que si yo tengo un paciente con una herida en sala de emergencia, como le íbamos a subir a sala de operaciones que está en el segundo piso, la sala de operaciones de Centro Médico no funcionaba, nos mudamos al hospital universitario, que era el único edificio que tenía una plantita que se podía mover algo, pero solamente teníamos una sala de operaciones. Yo tengo una lista, ya que yo estaba de guardia, y el anestesiólogo es el que básicamente mueve la sala de operaciones y decide qué es lo que se va a hacer. Pero entonces yo tenía este dilema ético bien interesante. Yo llegaba por la mañana y yo tenía una lista de 90, 100 casos. Y vienen los médicos de cada uno de esos pacientes a hacerme un alegato a mí. Yo era la juez. Y entonces yo me encontré un día, teníamos una viejita de 90 años que se había caído de la cadera rota y teníamos un bebé. ¿A quién atiendo? ¿A quién le doy los recursos? Por fuera. Entonces el cirujano pediátrico diciendo, este nene, esta señora ya vivió, tiene que vivir, me dijo. Y yo le dije, yo no puedo ponerme en eso. Porque yo puedo decidir, pero esto va a tener unas consecuencias después. Yo voy a tener inmunidad si yo hago eso. ¿Y cuáles son los criterios que yo sé? ¿Sabes cómo
aleatoriamente. Sí, esto va a ser algo aleatorio porque aquí yo no puedo decidir si la de 90 años vale más que el bebé. Yo no puedo meterme en eso. O sea que hay otra dimensión ética, deontológica dentro de esta situación en los casos así de una emergencia quirúrgica, ¿no? No, y entonces es increíble todas las teorías que iban y me posaban allí, ¿verdad? De por qué una persona valía más que la otra. Gente que yo he conocido toda mi vida. Que era una cosa para escribir un libro. ¿Por qué yo debía darle paso de anestesia a este paciente y no a este? Tiene razón, total, esta señora viejita, este no va para ningún lado, este bebé que sé que yo dije, pero yo no voy a trabajar así. Que todo tenía mérito de una forma o de la otra. Claro. ¿Qué podía esperar y qué no podía esperar? Así que esa, yo le diría que esa dimensión... Sobre ese particular, doctora, ¿existe algún protocolo médico para atender esas situaciones en emergencia? La literatura médica ha estudiado eso, que no sea combate o guerra, pero en unas condiciones normales, bueno, no normales, pero en unas condiciones no de guerra, pero sí en unas condiciones catastróficas por eventos catastróficos. El protocolo que entra es el de guerra, precisamente. El protocolo de guerra es el que entra. El protocolo que entra es el de guerra. Sencillamente, el que está a cargo, como la doctora, tenía la facultad de decidir, y el que estaba en la otra sala, ese era el que decidía. Y técnicamente no hay ningún andamiaje jerárquico, sino ellos controlaban la sala, ella tomaba las decisiones. Como ella la tome, así se va. Pero ¿cuál es la base teórica? No, la base teórica, pero eso es la misma. O sea, porque usted tiene 90 años. Claro. Sí, ok, hay un protocolo de guerra que obliga a la persona, le confiere a la persona a tomar las decisiones, en este caso anestesiología, en los casos de cirugía. Exacto. Que como cuestión de la doctrina del capitán del barco, no reconocido en Puerto Rico, pero realmente el capitán del barco no es el cirujano. El capitán del barco realmente es el anestesiólogo. Es el que manda en una sala de operaciones. Es el que decide si se opera o no se opera, punto. Pero en ausencia de eso, si hay literatura médica que ponga en posición, en este caso el anestesiólogo, es decir, bueno, en tales y tales condiciones de salud, pues debo atender la condición de esta paciente viejita versus el bebé que está en una condición crítica que puede fallecer. La literatura médica puede dar algunas guías sobre ese particular. Bueno, por lo menos que yo tenga conocimiento, ¿no? Y es una de las cosas que se le ha criticado, por ejemplo, a Lifelink. Los criterios para poner a la lista a las personas. Esto se ha discutido ahí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle un riñón de un muchachito de 18 años a esta señora de 70, y después de la señora de 70 el próximo tiene 18. ¿Lo salto? No lo salto. Le doy un riñón más viejito, le doy el más joven. Y realmente nunca ha habido un consenso en cuanto a eso. Dice, mira, vamos a dejarlo en la lista por región. Porque nadie realmente puede decidir que no tenga 20 alegatos en contra, igual de válidos, quién debe ser el número 1 y quién debe ser el número 2. Ahí influye mucho la ética, la moral de la persona, los conocimientos. Sí. Ante esa situación, ya sea tanto en la sala de emergencia donde estuvo la doctora Ramos o en el centro médico, ¿recibieron ustedes el respaldo de las autoridades para aliviar de algún modo la carga en ese tipo de trabajo de emergencia? No, absolutamente. No tuvieron ayuda. No, tuvimos otro problema y era la gasolina. Los empleados dejaron de venir. No teníamos, al tercer día no teníamos enfermera. Porque el centro médico, yo le diría que más de la mitad de los empleados no viven en el área metropolitana. Toda alta, Vega Baja, Comerío, teníamos mucha gente, los celulares no funcionaban, los teléfonos internos del hospital tampoco funcionaban, así que tenía que bajar con un papel, ¿quién viene? ¿Y quién es? Identificar los pacientes con un flashlight, a ver quién era quién, había gente que estaba inconsciente. Este es el nombre, este es el récord. El laboratorio que no funcionaba, Banco de Sangre decía que no podía trabajar los matches de la sangre. Yo digo, ¿pero qué es esto? ¿Y a dónde yo llamo? Y el COE allá en aire acondicionado allá. Así es. Licenciado Velázquez, ¿se justifica la inmunidad en estos casos? ¿Se justifica la defensa o sería aplicable la defensa de casos fortuitos? Sí, bueno, voy a terciar un poquito en este asunto de los médicos, en términos éticos de escoger entre la vida de un ser humano y la de otro, ¿verdad? Hay una impresión que tenemos los abogados
que ha sido precisamente dada por los tribunales, por los tribunales supremos en sus distintas, ¿verdad?, cortes a través de los años. Y es que una persona vieja, digamos, de 65 años en adelante, vale menos que una persona de 30, que un niño de 10, etc. De hecho, y los abogados, yo soy abogado de demandante y lo he sido toda mi vida. Y siempre he sostenido a los abogados de la parte demandada, que tenemos 3 aquí, y no voy a revelar secretos profesionales, pero siempre he sostenido de que vida es vida. ¿Por qué si yo tengo una cliente que tuve, una paciente en un caso que tenía 92 años, por qué me estaban ofreciendo $25,000 en una valoración de daño, obviamente dirigida por unas mentes que piensan, aunque no lo digan, que el viejo no vale nada? En China no durarían un minuto. Hace unos cuantos años vino un señor a mi oficina que tenía como 70 y pico. Y lo primero que me dijo fue, se sentó y se le salieron las lágrimas: licenciado, los viejos en Puerto Rico no valemos nada. Y estoy por creerlo, pero porque en los tribunales se valora más la vida de personas jóvenes que la vida de gente, ¿verdad?, después de 60, después de 70 años, que haya fallecido. Y también tiene que tomar en consideración que los que dejan han sufrido también unos daños. Que no solamente es el pedazo de carne que se fue, de 90 años, sino que deja una retraída de hijos, familiares, que han sufrido unos daños. Ese ha sido mi punto. En cuanto a la inmunidad. Déjame terciar un poquito antes Sí. de que él siga. Y es algo bien interesante porque ustedes como estudiantes lo están viendo. Y hay una parte que todos estudiamos aquí que nos hablan de las presunciones. Y le dice, ¿verdad? Y uno se aprende esa cosa de que si se ahogan dos, el que se salvó fue el que tenía tantos años. Y la única razón de esas presunciones es una cuestión de edad. No hay ninguna otra cosa. Si ustedes se fijan, esa parte que está en la parte de presunciones, ¿verdad?, lo único que utiliza es la edad como un criterio. La realidad es que médicamente eso no aplica. Usted, como hemos visto nosotros, puede tener una persona de 80 años que está entera facultad de sus funciones, completamente, y a lo mejor tiene una persona de 20 años que no tiene eso. Y cuando miramos solo la edad, perdemos de perspectiva la parte médica. Por eso es que es más difícil desde el punto de vista médico tomar una decisión que simplemente mirar cuántos años tiene el viejo, el niño. O sea, esa presunción que los abogados damos, y ahora me senté al otro lado, que los abogados damos por cierta y que nos aprendemos y de alguna manera la utilizamos, a la hora que nos sentamos en el otro banquillo, el de los médicos, no sirve de nada. Así que si alguien piensa que la edad nos va a dar una idea de cómo tomar una decisión de quién entra o quién sale, esto no es cierto. Pero los abogados estamos lidiando con eso día a día en términos de la valoración de daño. Y lo que sostenemos, lo que yo he sostenido siempre y estoy diciendo el día de hoy, pues naturalmente tenemos la razón. No hay duda. Los que no tienen la razón es los que indican que un viejo, por ser viejo, pues no se valora adecuadamente los daños. Esa culpa la tiene el Tribunal Supremo en la valoración de daños. Pero bueno, estábamos hablando de inmunidad. La inmunidad. No podemos perder la perspectiva de que aquí en Puerto Rico ocurrieron dos desastres grandes, y no estoy hablando de Irma. Estoy hablando de María, cariñosamente conocida. Y estamos hablando también del otro desastre, que es el desastre creado por el hombre. El María, bueno, le echamos la culpa a Dios como un acto de Dios, ¿verdad? Por echarle la culpa a alguien, la madre naturaleza, cambio climático. Pero también hubo el desastre creado por el hombre. Y en términos de demandante, hay que alegar en la afirmativa, basado en el derecho general, que es previsibilidad. Tenemos que prever, el hombre prudente y razonable
tiene que prever un hospital que en Irma, que fue básicamente un simulacro, un hospital que no haya prendido el generador, como pasó en un hospital en Ponce, el día 20 de septiembre que se quedó sin luz, y haya estado sin luz 2 semanas, no tiene perdón de Dios. Alguien tiene que tener la culpa y alguien tiene que responsabilizarse por los daños que han ocurrido en ese hospital del segundo desastre. Desastre creado por el hombre. María fue unos vientos fuertes, fue catastrófico para todos, pero no le podemos echar la culpa a María nada más. Hay gente responsable en este país que tiene que asumir la responsabilidad. Y como abogados demandantes con sus clientes habiendo sufrido daños como consecuencia de la falta de previsibilidad, tenemos el deber afirmativo de proteger los intereses de nuestros clientes. Sabemos que acto fortuito, sí, está bien, por lo que pasó en la tormenta, está bien que el viento se le cayó un tanque de oxígeno, se coló aire pero precisamente la defensa de caso fortuito cede ante el planteamiento de la falta de previsibilidad. Claro. Precisamente porque la falta de previsibilidad es el acto ilícito que lleva a la responsabilidad bajo el 1802. Licenciado, me gustaría escuchar a la compañera. Claro. ¿Se han creado protocolos para eventos futuros que sean de esta magnitud dentro de los hospitales o, salas de operaciones, emergencia? A raíz de este evento. A 6 meses ya de haber ocurrido y tan cercano a la próxima temporada de huracán. A mí no me han citado a ninguna reunión de ningún protocolo. A usted, catedrática, no le han citado a ninguna reunión sobre eso. ¿Y a usted, doctor? Sí, obviamente se han creado protocolos. La realidad es que estos protocolos se validan ante las emergencias. Lo ideal es que tuvieran previsibilidad. La realidad es que todo el mundo creía que tenía un protocolo. Y ahora mismo todo el mundo cree que creó un protocolo. Sabe que mañana viene un terremoto y el protocolo que creamos a lo mejor no nos sirve. O sea, estamos realmente... ¿Existía un protocolo? Existía, ¿O lo que existían eran unas guías en las cuales... Existían protocolos, digamos, el hospital de la universidad donde yo trabajo. Venía una tormenta, el protocolo era activa a la gente y dejarlo dentro del hospital. Y eso era el protocolo, que la planta estuviera funcionando, que hubiera suplido, que la cafetería tuviera... Y tenías un protocolo... El licenciado Velázquez tiene razón, entonces el problema no era un problema de falta de protocolo o regulación, es que no se cumplió con ese protocolo por las razones que sean. O que el protocolo no estaba diseñado para lo que nos enfrentamos. Bueno, pues como pasó en Katrina, una anécdota. En Katrina, Nueva Orleans está bajo el nivel del río Grande, aquel que pasa por el lado del Mississippi, ¿verdad? Está bajo el nivel. Vino Katrina y el río se metió en la ciudad. Y además de meterse en la ciudad, se metió en el Memorial Hospital de uno de los hospitales más importantes del sur de Estados Unidos. Allí se murió gente, gente no se pudo trasladar a tiempo, no pudieron evacuar a tiempo, se quedaron aprisionados, no hubo luz porque los generadores estaban ¿dónde? Bajo el nivel, exacto, estaban en el sótano, bajo el nivel del mar. Bueno, para hacerle la historia larga corta, hubo una acción de clase en esa ocasión y se transfirió por $25 millones a favor de los pacientes de ese hospital. Y todo va dirigido a que los buenos médicos hacen el trabajo, porque toda esta gente que se metieron en sala de emergencia a atender a los pacientes, lo hicieron muchos por vocación. Probablemente los que estaban en su casa salieron de su casa en horas indecentes para poder dar una visita a sus pacientes. Y todos ellos hicieron su trabajo. Nosotros no vamos a tener muchos casos contra médicos que hayan ejercido contra viento y marea. Además, ningún juez, ningún jurado en la Corte Federal le va a echar la culpa a los médicos por haber hecho lo que pudieron haber hecho, y de alguna manera pues hubo un resultado subestándar. Pero fíjense, el estándar médico aplicable no se ha drenado por los efectos de la emergencia.
No hay una alteración del estándar médico aplicable. Hubo un movimiento en Katrina para alterar el estándar médico y aguarlo un poquito, y no pudieron, porque es que el estándar médico aplicable se tiene que mantener incluso con los médicos que vienen de afuera a ayudar y a darle inmunidad, que no es otra cosa de que ellos no van a pagar, pero si ocasionan daño, ¿quién paga? Alguien tiene que pagar. ¿Quién paga? ¿Cuál es la otra cara de la moneda? ¿Alguien me puede decir quién paga por los médicos negligentes o los hospitales negligentes que incurren en mala práctica o en una desviación del estándar médico? ¿Quién paga? En ese caso, cuando aplicaría entonces el protocolo de guerra, ¿no habría alguna inmunidad para estos médicos que vienen como voluntarios a ejercer su... Vamos a suponer que hubiese inmunidad. Mi pregunta sigue. ¿Quién paga por los daños que pueden durar 8 o 10 años? El paciente es el que va a sufrir. ¿Quién? El paciente es el que va a tener la consecuencia. Además del paciente, pagamos todos los contribuyentes, ¿o no? Porque el Estado somos nosotros. Pero ahí es que viene el planteamiento de si el remedio es un remedio efectivo. Porque en última instancia, donde va a rebotar este asunto de inmunidad es sobre el Estado. Entonces tenemos al Estado que tiene unos límites de $75,000 a $150,000 que pueden ser insuficientes en una serie de casos catastróficos. No, bueno, los casos catastróficos sin duda es insuficiente. Puede ser insuficiente en una serie de casos por impericia médica. Pero aquí hay un elemento adicional que no lo hemos tomado en consideración, donde esa inmunidad, esa M la cambiamos por P, y es impunidad, que es ¿cuál? Nuestro ordenamiento colonial, donde hay una junta de control fiscal que ha llevado al Estado a una quiebra y que los casos en contra del Estado que envuelvan el desembolso de recursos económicos están paralizados. Así que tenemos un paciente donde está en estado vegetativo, producto de una impericia médico hospitalaria, donde teóricamente le aplicarían los límites del Estado, pero el Estado no va a desembolsar un solo centavo porque está en quiebra. Y luego de que salga de la quiebra se le aplicará la ley 66, donde tendrá hasta 8 años, luego de un plan que el secretario de Justicia va a crear tailor-made a su favor. Los términos los va a determinar porque la ley le da la discreción al secretario de Justicia, ni siquiera a los tribunales, para establecer un plan de pago de 8 años. Así que usted coge esos $75,000 para ese paciente que está en estado vegetativo y los va a dividir en 8 años. Con el debido respeto, es un pagaré nevera. Y esa es la realidad de la impunidad que hay detrás de todo este ordenamiento jurídico. Por eso este tipo de conversaciones son importantes para traer distintos temas a la palestra. Igual que el licenciado ahorita Doctora. habló de otras profesiones, contable. Yo me he preguntado muchas veces en mi hospital, ¿y este ingeniero que no estuvo pendiente de que esa planta estuviese como tenía que estar? Que todavía hace 15 o 20 días nos pasó lo mismo, que se fue y la planta no entró. ¿Correcto? ¿Hasta qué punto este empleado también de allí o funcionario del gobierno? Tiene toda la razón. ¿Cómo va a ser Yo creo que inmune un si se poco el pone negligencia planteamiento grasa? del licenciado Velázquez O precisamente sea, ¿cuál es el eso. límite de eso? Tiene que ser una cosa razonable. ¿Quién responde? En última instancia, podemos explicar las situaciones que tenían los médicos dentro de su ámbito de acción, pero aquí hay un elemento de previsibilidad. Aquí hay un elemento de que se ha diseñado una estructura para que los generadores estén bajo los niveles del agua. Ustedes se imaginan el Mississippi, el tercer río más acaudalado del mundo, que se salió y arropó la ciudad de New Orleans, y obviamente se llevó por medio a todos los generadores que va a prender. O el centro médico que pasó una situación similar, ¿no? El Hay nuestro elementos de está en el previsibilidad. sótano. Está en el No sótano, sabía el segundo Estado tubo. que venía un aparato de 150 millas por hora que hacía 100 años que no iba a pasar por el país. Y hay ¿Sabe? sí. Y que era
evidentemente seguro que iba a haber catástrofe a la infraestructura y por ende se iba a afectar la práctica de la medicina, ¿no? Antes de la compañera, creo que hay una pregunta aquí, ¿verdad? Primero usted y después usted. Yo entiendo que puede haber un elemento de imprevisibilidad en cuanto quizás al componente del grado de la fuerza del huracán, etc. ¿Hasta qué punto se puede decir que es imprevisible una infraestructura por parte del sistema eléctrico, de la autoridad y de lo que suple la energía aquí? ¿Hasta qué punto es imprevisible anterior a esto, que sin un huracán hay un colapso donde se vaya la luz y que pase lo mismo, sin un viento, sin el agua, sin ninguna de estas cosas? Bueno, antes... El planteamiento de la compañera, por si no se ha escuchado, es si dentro del análisis de previsibilidad había que plantearse la debilidad de la infraestructura eléctrica y cómo al fallar el sistema eléctrico evidentemente se iban a afectar la práctica médica, ¿no? Antes de que ocurriera esta debacle y esta catástrofe, el sistema colapsaba todo el tiempo, la luz se iba sin que ocurrieran cosas. Pues ahí está lo que dice el licenciado, o sea, hay una previsibilidad. Hay una previsibilidad. Exacto. Donde verdaderamente los comerciantes, por ejemplo, mi papá tiene un negocio de seguro. Mi papá es broker de seguros. Si mi papá le deja de contestar las reclamaciones a todo el mundo, que vino María y yo no tengo luz y no tengo internet y no tengo nada, pierde la cartera, pierde el negocio completo. Él no puede culpar la catástrofe por eso. Él tenía que tener la planta correspondiente que movió cielo, marea y tierra para que llegaran a arreglarla. Claro, claro. ¿Hasta qué punto no se le puede exigir ese mismo estándar? Con permiso, profesor. Yo me hacía esa pregunta los otros días, ¿verdad? Porque fíjese que es que puertorriqueños somos cosa divina. Cuando vino el ébola, todos los hospitales de Puerto Rico estábamos preparados para el ébola. Éramos expertos en el ébola. En todas las cosas que se le ocurre a Estados Unidos anunciar por las noticias, nosotros tenemos que hacer un protocolo, nos lo exige hasta el Papa, vamos a ponerlo así. Pero más sin embargo, en cosas tan sencillas, ¿verdad? Como esta, en una isla donde verdaderamente había un deterioro grande, donde no se podía contabilizar 100% que hay una garantía que el sistema eléctrico del país iba a funcionar. Viniera Irma, viniera José o Pedro, Juan, no importa. Pero fíjate, un paréntesis. Y luego la compañía. Sí, pero un paréntesis en cuanto a lo que tú estás mencionando. Era totalmente previsible. Sí. Todos nosotros vivimos aquí y estuvimos oyendo por la radio a todos los funcionarios del gobierno. Este sistema eléctrico está fastidiado. Esto colapsará y estaba, obviamente, echándole culpa a otras administraciones. Pero lo estaban diciendo. Claro. Lo estaban diciendo. ¿Qué falta de previsibilidad puede alegar alguien? Pero es que se nos fue la luz. Oye, pero si te están bombardeando todos los días antes de María, te están bombardeando de que se va a ir la luz, que el sistema está malo. Obviamente es una defensa de las muchas que pueden levantar los demandados, pero se cae de la mata que era totalmente previsible las consecuencias de María. Usted, señora. Yo tengo dos preguntas. Yo estoy de acuerdo en que el evento del huracán en sí era un evento previsible, salió en la noticia, se anticipaba, se sabía que iba a llegar. La pregunta mía es, ¿hasta dónde se extiende ese deber de cuidado y esa previsibilidad? Porque en el caso mío, pues yo he sabido de mucha gente que nos había dicho, mire, era previsible, lo esperábamos y nos preparamos para 3 semanas, pero después de la tercera semana se nos agotaron los recursos, nos falló el generador, se nos agotaron los pozos de agua, los tanques de agua. Un planteamiento de que era previsible, pero ¿hasta dónde? La magnitud del efecto sobre los daños, si esa magnitud era previsible. Ese es un planteamiento razonable, particularmente que mucha gente ha planteado con razón de que este tipo de fenómeno atmosférico pues fue único. Nosotros, como caribeños al fin, somos unos expertos en meteorología. Sabemos con precisión. Los otros días iba a haber una tormenta para España y estaba todo el mundo en vigilancia, era de 60 millas por hora.
Eso la pasamos nosotros sin camisa afuera, medalla. jugando dominos y Con haciendo medalla, un con barbecue. medalla. Eso es parte de nuestro. Eso es una cosa sencillita, pero un huracán de 140, 150, 160 millas por hora, de la magnitud que entró, un poco ese análisis es previsible que iba a causar daño, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo y hasta dónde cesa? Porque mi experiencia es que muchos proveedores de salud se prepararon para X tiempo, pero después de cierta fecha en adelante estaban a manos vacías, porque la magnitud fue tanta que no sabían cómo manejarlo. Y creo que nos debemos cuestionar también si dentro de ese análisis de previsibilidad y de las llamadas protocolos, estábamos preparados para establecer un protocolo de atención médica a larga escala. No a 2 semanas, a 3 semanas, sino a larga escala. Hay otra cosa que es bien interesante en todo esto y se las traigo porque es lo próximo, ¿no? Todo el mundo lo ha oído por ahí. Supuestamente la próxima gran catástrofe que vamos a tener va a ser un terremoto, ¿verdad? Ya todo el mundo va a ser experto en tormentas, no nos preocupamos, todo el mundo tiene planta, va a comprar diésel para un mes. Pero tenemos que ponernos a estudiar de esa no nos va a matar. Ahora, ¿estamos realmente preparados para manejar un terremoto? Oye, lo que se discute en los comités ejecutivos de los hospitales hoy en día es, si viene un terremoto, ¿qué vamos a hacer? Y previsible, ¿verdad? Alguien puede pensar, mira, el último fue hace 100 años, tiembla cada rato por ahí para abajo. ¿Es predecible que venga un terremoto? Yo creo que sí. ¿Realmente todos nosotros tenemos algún plan para cuando suceda? Sí, todo el mundo dice sí. La realidad es que tendríamos que ver si ese llamado protocolo, si ese llamado plan realmente tiene efectividad. ¿Cuánto tiempo estaríamos de nuevo sin hospitales? O se caen todos los hospitales. Pero es que yo creo que el deber de previsibilidad no es por el cataclismo. El deber de previsibilidad que tenemos que examinar los abogados es por el resultado de ese cataclismo, por las consecuencias. Y una persona en su sano juicio puede prever, oye, si nos coge aquí un sismo como el que barató un montón de edificios en México, pues va a llenarse la sala de emergencia. ¿Cuál sala de emergencia? Y eso es previsible. No va a haber sala de emergencia. O sea, Bueno, lo que tenemos que realmente plantearnos es que los protocolos nosotros los montamos a la luz de la experiencia. Y hoy las salas de emergencia no se cayeron, pero no funcionaron. Pero por otro lado, Pero con el doctor terremoto Miranda, se va a escocotar. O sea, ese nivel de previsibilidad tenemos que mirarlo con mucho cuidado. Porque ¿qué es lo que vamos a prever? Pero por otro lado, doctor Miranda, ¿Sí? la rueda se inventó hace tiempo. Obviamente aquí hay que buscar, si nosotros somos los expertos en huracanes, pues hay que ir a donde los que son expertos en terremotos, ¿no? Los japoneses, los mexicanos, los chilenos, probablemente a Los Ángeles. la costa occidental de Estados Unidos. Evidentemente ahí tiene que haber unos protocolos de manejo cuando la tierra empieza a temblar, ¿no? O sea que en cierta medida la rueda se inventó hace muchísimos años, ¿no? Y yo creo que ya muchas de las cosas están escritas. Pero ciertamente yo coincido con usted que hemos estado pensando en otras cosas y hay que pensar en esa posibilidad. La posibilidad del acortamiento de las costas o el agrandamiento de los mares, ¿no? Era previsible que un edificio que se edificó en la arena, en la orilla de las costas del oeste, era muy bonito y de momento pues se cayó. Había elementos de previsibilidad también. Yo creo que, fíjate, yo creo que más que impericia médica, ¿verdad? Yo creo que la negligencia en general va a haber mucha litigación en cuanto a esto porque pero no por impericia, sino no por impericia. Por acto ilícito extracontractual. Sí, porque estamos hablando ya de negligencia general, de desarrolladores, de contratistas, ¿verdad? Y ya eso trae unos elementos que realmente se salen ya realmente de la impericia. A todos los abogados con quien yo me he topado de demandantes, yo les digo, olvídense los casos que tienen para juicio, traten de suspenderlo, porque no van a obtener una sentencia a favor de la víctima de impericia médica en contra de un médico o de un hospital en este tiempo. Hay que dejarle eso suavecito y que baje todavía y que las aguas vuelvan a su nivel. Nadie va a tirar una sentencia en contra de un médico o un hospital. Hay 911 cremaciones que ordenó el señor Héctor Pesquera. 911 cremaciones. ¿Qué podría pasar aquí? Bueno, se le hace un poquito difícil
vincular a un abogado demandante que vaya a investigar un caso de impericia médico hospitalaria, la causalidad. Todos aquí estudiaron daño y perjuicio, presumo yo, y procesal civil. O sea, la causalidad es uno de los 3 elementos importantes que hay que estudiar. Ahora, no es imposible uno probar que una persona que lo cremaron, que no se le hizo autopsia, murió como consecuencia de una impericia médico hospitalaria. Se puede probar, no es imposible. Y yo los animo a los que quieran ser abogados de la parte demandante a que esa pasión por buscar la verdad no desaparezca, que se salga y que haya más abogados de parte demandante en este grupo aquí, porque realmente ustedes están protegiendo el derecho del eslabón más débil, que es la víctima de impericia médica. 911 cremaciones, ok. Usted tiene una pregunta, luego la compañera y luego aquí. A modo de exhortación o de propuesta, ya que estamos hablando de, bien dijo el profesor, que Puerto Rico debería ser experto en huracanes, ya que estamos de frente a por donde pasan. Y a modo de lo que dijo la compañera, que si existe ese tipo de previsibilidad, debimos haberla tenido, porque Puerto Rico en su historia tiene huracanes nefastos, son parte de nuestra historia, de nuestro consciente colectivo. Ahora, podríamos utilizar como estudio comparado lo que pasó hace apenas un mes en Massachusetts, que ocurrió una tormenta pequeña que gracias a Dios no llegó a entrar. Yo tengo un hermano mío viviendo allá y me dice que los vientos no llegaban a 100 millas por hora, pero allá se rompieron. Con una diferencia, Hernández, a 10 grados o a 5 grados bajo cero. O sea, el crudo invierno, que además de los vientos y las inundaciones, era el frío espantoso que había en ese tipo de... Yo creo que todavía no hay litigación relacionada con los eventos post-María. No hay litigación porque todavía estamos dentro del año. También tenemos que pensar cuál es la responsabilidad aquí del gobierno federal en todo esto. Porque desde el 20 y pico de septiembre se están publicando, no que yo leyera internet para esa fecha, pero del 20 y pico de septiembre se está publicando en el Wall Street, en Washington Journal, en New York Times, se está publicando cuál ha sido la intervención de FEMA aquí. Ciertamente FEMA no estaba preparado en Puerto Rico para una catástrofe de esta naturaleza. No previó. Eso puede de alguna manera tirar alguna interrogante de si también FEMA fue negligente. Por otro lado, y una acción bajo el Federal Tort Claim Act. Sí, esos son 2 años. A nivel federal. Sí, por otro lado, se acusó a FEMA de estar reteniendo el diésel para entonces ellos distribuirlo. ¿Quién era el que estaba a cargo de eso? Y el gobierno de Puerto Rico, uno lo puede ver en las cartas, siempre pagó los fondos que tenía que pagarse al gobierno federal para la manutención de FEMA. Y el gobierno de Puerto Rico está quebrado. Hay que buscar el bolsillo profundo que es el gobierno federal. Usted tenía una pregunta. Sí. Saludos. Y gracias por la invitación de parte de San Bautista. Y tenemos una pregunta de si en estos momentos se hace bien difícil demandar por impericia médica, ¿qué solución le tienen a esos pacientes que están buscando una solución? Ella dice la pregunta, y me corrige si la estoy planteando bien, si se le está haciendo complicado y difícil a los pacientes la obtención de remedios bajo los pleitos de impericia médica, ¿qué remedios pudiera tener? Bueno, el licenciado Velázquez ya planteó la posibilidad de que como resultado de los daños resultantes tras este evento catastrófico, se presenten reclamaciones bajo el 1802, reclamaciones que son más sencillas para el demandante en la medida en que el estándar de prueba es el de negligencia y no el estándar de la norma de atención médica exigible o el Medical Standard of Care, que se requiere una presentación de una prueba más
más robusta, aunque es preponderancia de la prueba, pero alegar violaciones a las normas médicas, la relación causal y el daño. Hay que rebatir un montón de presunciones. Y más, rebatir las presunciones de corrección bajo la acción, bajo el 1802 quizás la acción es más fácil. Sí. Ok, muy bien. Sí, gracias por la... Ok, bajo el 1802, que es el Estatuto General de Responsabilidad en Puerto Rico, aquel que incurra en culpa o negligencia, cause daño, y ese daño sea causado como consecuencia del acto culposo o negligente, viene obligado a repararlo. El Tribunal Supremo ha definido el concepto de negligencia y culpa, que es tan amplio como la conducta humana, y está basado en el factor de previsibilidad que hemos discutido y que trajo el licenciado. Es decir, aquel resultado que es previsto, pues forma parte de ese acto o omisión culposa. Los abogados, las reclamaciones por daños y perjuicios bajo el 1802 normalmente son más accesibles, más fácil de probar si tienes la prueba de negligencia. En un caso de impericia médica, el paciente primero tiene que rebatir una presunción de corrección. Eso significa que ya el médico viene con una presunción de que actuó correctamente. Y le corresponde al paciente rebatir esa presunción mediante la presentación de prueba pericial que establezca cuál es la norma de atención médica aplicable, anestesiología, medicina interna, neurología. ¿Cuál es el estándar of medical care? Segundo, que el médico incumplió con ese estándar of medical care. Por modo de ejemplo, pues, en un tratamiento de epilepsia, que la literatura médica dice que había que dar tales y tales medicamentos, y no se dieron esos medicamentos. Y como consecuencia de no dar esos medicamentos, se desvió de la mejor práctica de la neurología. El paciente sufrió un daño como consecuencia. Eso es más complejo probarlo que un caso de negligencia, como ha planteado el licenciado Velázquez, la negligencia de quien venía obligado a proveer un sistema de generadores para darle electricidad al hospital, y por la negligencia en el mantenimiento, en el diseño, en la instalación, o en no tomar las medidas para prever que un evento catastrófico pudiera causarle daño a ese generador, dejó al hospital dos semanas sin. Eso es un caso de negligencia vis a vis un caso de impericia. No sé si le pude... Le estoy dando un curso de un semestre. Me la puso difícil, colega. En un paréntesis, los abogados demandantes usualmente le sacamos el cuerpo a los casos en donde muchos pacientes contraen infecciones dentro de los hospitales. Un paciente va para una cirugía y de momento en el hospital contrae una infección. Y uno como que, ¿verdad? La mente común piensa, bueno, pero en los hospitales, obviamente, bacterias por todos lados, gente enferma, todo el mundo puede contraer una infección en un hospital, pero probar de que esa infección fue lo que ocasionó la muerte y probar de que el hospital se apartó de un protocolo de manejo de infecciones que todos los hospitales tienen, es bien cuesta arriba, muy cuesta arriba. En este proceso de María hay alegaciones de que hubo muertes debido a que algunos hospitales se quedaron sin luz por más tiempo del que requerían. Y ustedes saben, cuando ustedes entran a un hospital a ver familiares o amigos, que mucha gente tiene que entrar con abrigo. Y eso tiene una razón de ser médica, ¿no? Y eso tiene una razón de ser médica. Y obviamente limita las infecciones porque a la bacteria no le gusta el frío. Una vez no hay aire acondicionado, el aire acondicionado el de aquella esquina tiene que dar para el resto del edificio, la temperatura va a aumentar y las infecciones como consecuencia de esas bacterias van a aflorar. Y el caso que planteó la doctora, los baños inservibles, porque no hay electricidad. ¿Y de quién es la responsabilidad? Hay que buscar la responsabilidad, porque los parientes y los familiares del paciente que murieron como consecuencia de esa negligencia,
Hay que buscar de quién era la negligencia. Si no había diésel suficiente, si los generadores cuando fueron a prender no prendían, alguien tiene que ser responsable, no la víctima. Ni el huracán María. Que paga con su vida, ni el huracán María. Usted, que tenía una pregunta, luego usted y luego usted. Un comentario sobre quién tiene culpa. ¿Hasta qué punto se evalúa la cadena de comando dentro del hospital o institución de salud para llegar a la conclusión de qué ingeniero fue el que no hizo el chequeo de la planta o qué director de cuál división no hizo bien su función de activar el protocolo de emergencia? ¿Se utiliza esto como fin para lograr encontrar esa persona que tiene culpa? El abogado de demandante hace un descubrimiento de prueba y dentro del proceso de descubrimiento de prueba tiene derecho a imaginarse las preguntas y los documentos que tienen que buscar la persona responsable. Y va a aparecer. Y dentro de 1 o 2 años van a aparecer noticias de que tal hospital... Y a diferencia de la protección jurídica de los médicos sobre el estándar of medical care, las restantes profesiones en Puerto Rico no lo tenían, sino que aplican los principios de negligencia. Nosotros los notarios se nos extendió la defensa de mejor razonable de juicio, que es una de las defensas que tienen los médicos. Pero eso se nos extendió. Yo sostengo en algunos casos, porque yo represento también a abogados y a profesionales que son demandados por impericia profesional, en algunas profesiones, como por ejemplo en la notaría, al notario se le debe aplicar la presunción de corrección porque el notario cuando autoriza un instrumento público, ya el Estado ha dicho que es válido ese instrumento, por lo tanto debe aplicar la presunción de legalidad. Pero eso no está resuelto. Y de igual forma los ingenieros, al ser ingenieros acreditados. Pero no está planteado como parte de la doctrina que haya que establecer una violación a la mejor práctica de la ingeniería. No, los casos son casos de negligencia. Negligencia en el desempeño de su función como ingeniero, negligencia en su función como arquitecto, la contabilidad, etc. Usted. Agradezco a los licenciados y los doctores por este conversatorio muy particular. Han pasado solamente 6 meses, que para muchos parece que ha sido una eternidad y ya estamos próximos a entrar en una nueva temporada de huracanes. Dialogamos sobre hospitales, sobre centros, sedes municipales. Y tengo una pregunta, porque en mi caso particular tuve la oportunidad de visitar varios municipios, grupos de voluntarios, y si tristes eran las historias de los CDT municipales, peor eran las historias de los centros de cuidados de personas envejecientes, las cuales dan servicios médicos, servicios de enfermería, y cuando preguntábamos, vino el médico, vienen los enfermeros, no, ellos vienen part-time y no le dan la misma atención que le dan a sus pacientes en hospitales, se les hizo imposible. Quisiera saber qué me pueden decir de esas historias de inmunidad o de experiencia médica, particularmente lo que son los centros de servicio a envejecientes, los cuales a base de mi experiencia fueron los más impactados, los más afectados durante este huracán, y no se comenta ni siquiera en los medios de comunicación. Siempre decimos hospitales, CDT municipales, pero hay unos centros de envejecientes que también dan unos servicios médicos importantes. Bueno, perdóneme, los centros de envejecientes tienen contratos con médicos para que vayan semanalmente 1 o 2 veces y examinen generalmente una mayoría de los médicos, de los clientes que están asilados en ese tipo de hospicio, ¿verdad? Bueno, hay que ver. Yo lo primero que vería es el contrato que tiene ese hospicio o ese asilo o ese centro de cuidado con el médico. Si el médico fue o no fue, cuáles son las obligaciones que tenía el médico para con esos pacientes, ¿verdad? Pero ciertamente también, si tú tienes un centro de cuidado, tienes que saber cómo atender a los viejitos que están metidos en ese centro de cuidado viviendo. Tampoco tú puedes ser negligente, tú tienes que prever. Y de la misma manera que un hospital tiene que tener un generador. Oye, se te va a ir la luz y tú tienes 10 viejitos ahí que necesitan, uno tiene ventilación y, ¿verdad?, necesitan un cuidado especial. Tiene que prever también y
1802, pues naturalmente también se rige la conducta de cualquier persona negligente en este tipo de centros de cuidado. A mí, perdóneme, a mí como, esto te lo voy a decir como ciudadana puertorriqueña, cuando se acabó todo lo de María, que empezó la radio a bombardear con llamadas, mi impresión fue que ninguno de los asilos se había preparado para la magnitud del evento. Muchos no tenían generadores, muchos no tenían equipo para manejar los pacientes que tenían. Y a mí como ciudadana me vino a la cabeza, ¿verdad? Y después por el estudiante de medicina y después médico y después por el estudiante de leyes, ¿hay alguna ley como tal que obliga o un reglamento que obliga a esos centros a tener unos servicios en específico para ciertos eventos catastróficos? ¿O esto es abrir solamente las compuertas, ponte 5 viejitos ahí y coge el Medicare? Y a mí me estuvo bien. Pero es que hay también una categoría de personas que pueden ir a determinados centros de cuidado. O sea, una persona que puede ir a un centro de cuidado no puede ser una persona generalmente que necesite ventilación mecánica, por ejemplo. Sí. Lo que pasa es que estos centros tienen regulaciones diferentes y muchos de ellos ni siquiera son regulaciones médicas. Quien autoriza el ejercicio de estos centros usualmente es servicios sociales. La licencia viene de la, ¿verdad? Ahora se llama Departamento de la Familia, un tiempo se llama así. Pero técnicamente es una inspección que si los bomberos, que si la electricidad, pero simplemente se miran unos parámetros que son más sociales que realmente médicos. Y muchas veces tienen diferentes tipos de pacientes allí, con diferentes grados de cuidado necesarios. A veces en un hogar de esto, ¿verdad? Pues tienen 3 viejitos que caminan por todos lados, tienen un muchacho de 20 años que tuvo un accidente de auto y está en coma y lo tienen allí y no necesita ventilador, pero obviamente necesita que tenga un cuidado diferente a los otros. Y toda esa gente está mix en ese lugar y muchas veces no hay ningún tipo de licencia médica para ese lugar, sino más bien una licencia social. Y como no tal cárcel, el reglamento del Departamento de Familia que le da la licencia a estos centros de cuidado no les exige seguro de responsabilidad pública. El abogado que va a demandar el primer baño de agua fría es que, ¿sabes qué? Me quedan 2 viejitos. Y es una corporación que cancela el corporación y no hay seguro de responsabilidad pública y tú con una persona en tu oficina queriendo demandar. Y uno tiene que hacer un juicio valorativo. Usted Mi pregunta, déjame hacer un comentario antes al licenciado. Yo estudié a través del internet el caso del Memorial Hospital en New Orleans y la mayoría de las reclamaciones se instaron contra las pólizas de construcción, el edificio, de general liability, más allá de las de errors and omission de los desarrolladores. Y las defensas fueron las que levantó el licenciado, Act of God. Claro. Fortuitos, que son clásicas del común. Y se transó en 25 millones de billetes. Pero las pólizas grandes que entraron no fueron las de Impericia, fueron esas. No. En cuanto a lo que dijo el doctor, de que nos preparamos y hacemos los protocolos a base de la experiencia, leyendo sobre el caso del Hospital Memorial, en un artículo de revista que tuve la oportunidad de leer, ellos explicaban que debido a la experiencia de septiembre 11, del 9/11, se había determinado cambiar los generadores del top del edificio a los sótanos, porque cuando hubo las explosiones con el avión, el diésel provocó explosiones subsecuentes, y entonces dijeron, pues no los vamos a poner arriba, vamos a ponerlos abajo. Entonces abajo pues se inundaron. Así es que no Sí, que los protocolos dependen de las circunstancias. No, y déjame decirle, todos los casos, y fíjate, Cedi, todos los casos que se radicaron incluso casos en contra del cuerpo de ingenieros. Porque de alguna manera había los levies, ¿no? Y los levies que mantenían el río al otro lado. Y todos se desestimaron. Y lo que dijo la doctora Carrero en cuanto a escoger los pacientes, el caso de le exhorto a que vea el caso de la doctora Ana Pou, que fue la directora del Hospital Memorial. Ella tuvo el mismo evento y ella determinó en medio de la emergencia invertir el protocolo y sacar los pacientes que ella entendía que tenían sobrevivencia y no necesariamente los que estaban más críticos. Es un poco lo que planteó el doctor Miranda. Que fue lo que planteó el doctor
La jefa es la que está a cargo de la operación, que sea Pero ella, mi pregunta va dirigida a... ella negó eso. La doctora Ramos dijo lo siguiente, ella dijo, yo anoté aquí, que habían trabajado sin luz, sin agua, sudando, sin medicamentos, sin transportación, sin comunicación. Mi pregunta es, ¿entienden ustedes que el evento del catastrófico de María cambió las circunstancias del Standard of Care? Y no estoy hablando de inmunidad, sino el setting de cómo los profesionales de salud estaban ejerciendo y desempeñándose para proveer los servicios médicos. Yo entiendo que no ha cambiado, con excepción de lo que pudiera plantear. Por eso es que traigo la interrogante de si es de aplicación la defensa de casos fortuitos, si es de aplicación alguna otra defensa, entre ellas que no hay una desviación de la norma médica, porque la norma médica dice que en esas circunstancias catastróficas o de emergencia, esta es la forma. Pero eso es por eso fue la pregunta que le hice a los médicos desde un principio. ¿Existe esas regulaciones? ¿Existe eso en la literatura médica? El doctor Milán dice, bueno, están los protocolos de guerra. Yo entiendo que el análisis en los casos que se pudieran presentar, que coincido con el compañero Velázquez, que yo no creo que se va a presentar ninguno, por razones estratégicas, pero de haber alguno, el análisis tendría que ser, ¿se violó el Standard of Medical Care? ¿Cuál Standard of Medical Care? De la práctica de la emergenciología luego de una catástrofe. De la práctica de la anestesiología luego de una catástrofe. Si no es así, en la próxima emergencia, No, los pero médicos no vamos a salir de la casa. tiene una pregunta bien válida. Y la realidad es que va a ser un test case. Realmente, cuando alguien, como dice el licenciado, decida presentar un caso de impericia, habrá que determinar cuál es la práctica médica. Y ese estándar, probablemente, al que le toque defenderlo, porque obviamente estoy seguro que el licenciado el estándar es este, y él lo va a tratar de probar. El que esté del otro lado tendrá que probar que ese estándar ha variado bajo las situaciones que se está enfrentando y cuál es el estándar que le va a aplicar, porque eso tampoco está claro. Así que eso va a ser un buen test case, que va a estar interesante. Yo digo porque cuando yo estudiaba daño, me enseñaron que el estar, a veces, la razonabilidad y la previsibilidad depende de tiempo, lugar y persona, que son las circunstancias que rigen. Así que Del hombre prudente y razonable, acuérdate que ellos le añaden el hombre prudente y razonable. Whatever that means. Sí, pero nos quedan muy pocos el minutos. estándar of care no se relaja. No, eso es el mismo. Quisiera escuchar al compañero y luego... Una nota bien cortita. El abogado sabe, de la parte demandante, sabe que tiene que probar su casito, daño, negligencia y relación causal con preponderancia ¿de qué? De la prueba, ¿verdad que sí? Mire, usted lo tiene que probar más allá de duda razonable. Sí. Y en tiempo olvídense de preponderancia de la prueba. Usted tiene que tapar todos los hoyos por donde se puedan salir los médicos de los hospitales y probarlo más allá de duda razonable. A los estudiantes de daño y a los estudiantes de impericia médica, eso es derecho de daño 101 en la práctica. El compañero tiene razón, pero no lo pongan así porque la sacan más en la revalida y en mi examen también. Es por preponderancia de la prueba, aunque él tenga razón. Compañero. Yo le prometo que si hay un tercer conversatorio, ese tema lo vamos a traer porque ese es un tema de mucho análisis en nuestra comisión. Es el acceso a la justicia por parte de las víctimas de impericia. Versus la costo-efectividad de llevar un caso de esa naturaleza. La costo-efectividad. Si me invitan, le podemos hacer un tercer conversatorio sobre el particular. Hay un proyecto, ¿verdad?
Hay un proyecto. Me quedan 3 minutos para terminar. También le prometo que él sea parte de un próximo panel. Sí, la comisión que nosotros pertenecemos está trabajando con la idea, la conceptualización de precisamente atender el problema de acceso a la justicia y de costo-efectividad en muchas ocasiones de llevar un caso de impericia médica desde el punto de vista de demandante. No solo que el estándar de derecho es mucho más complicado para el reclamante, sino que la litigación como tal es muy costosa, la ausencia de peritaje, o la ausencia de peritaje incluso no a niveles cualitativos, sino cuantitativos, y lo oneroso y costoso que es la litigación, lo mucho que se tardan en los tribunales. Hay una serie de factores que son preocupantes y que nuestra comisión ha estado trabajando y pensando sobre ello, con la idea de presentar un proyecto a la Asamblea Legislativa o a las autoridades correspondientes, de tratar de ver cómo se puede trabajar con esa situación. Y sí, una de las ideas que hemos estado coqueteando con ella es de la posibilidad de la creación de un panel más o menos como el que se utiliza en el Seguro Social, en la administración del Seguro Social, que no es propiamente un panel, hay un juez administrativo, pero ese juez administrativo del Seguro Social y la administración del Seguro Social es la que provee la prueba pericial, que va a adjudicar si el solicitante de los beneficios del Seguro Social pues cumple con los criterios legislativos y administrativos de ser acreedor de los beneficios del Seguro Social por incapacidad. Es decir, no son las partes las que llevan la prueba pericial, sino que sea la misma entidad quien provea la prueba pericial. Estamos coqueteando un poco con esa idea, estamos en pañales todavía, pero es bienvenido a que nos traiga ideas para considerarlas. Bueno, ya me indica el compañero Hernández Camacho que estas 2 horas han volado. Un verdadero honor y privilegio estar aquí con ustedes, ha sido muy bueno, un gran ejercicio. Nosotros estamos ahí a su orden, la Comisión de Salud y Responsabilidad Médica Hospitalaria del Colegio de Abogados. Agradezco infinitamente a los colegas, doctores Miranda, Ramos, Carrero y al querido compañero Velázquez por su participación, a todos ustedes por su presencia. Muchas gracias. Quisiera darle para cerrar. Para cerrar, estoy bien contento que se haya dado esta actividad nuevamente. Seguro que sí, hacemos un tercer conversatorio, seguro que sí. Quisiera darle muchas gracias a los compañeros que se presentaron hoy, mentes brillantes, que espero que le hayan podido traer un poco de luz a nosotros los estudiantes. Le agradezco infinitamente al profesor Caro, le agradezco a Microjuris, que están transmitiendo hoy esta actividad a través de las redes sociales. Le agradezco a la Universidad de la Interamericana por darnos este espacio. Le agradezco al Colegio de Abogados por tener la Comisión de Salud y de Responsabilidad Médica Hospitalaria. Y de nuevo, de parte de la ANED, la Asociación Nacional de Estudiantes de Derecho, le agradecemos por haber venido y muy buenas noches, de verdad que tengan muy buenas tardes.